Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes, tenga usted, sea completamente bienvenido a su programa En la Línea de la Fe, en su edición correspondiente al 1 de julio del año del Señor del 2022. Ya estamos en el séptimo mes, es increíble que ya empecemos con el segundo semestre del año, y lo mejor de todo es que, como le decía en el programa anterior, pues ya estamos en la cima, ¿no? El 1 de julio generalmente es la cima. Y pues hay que revisar los planes, hay que revisar todo lo que se está haciendo para que el siguiente semestre sea para nosotros bastante productivo. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias también por dejarnos llegar hasta su espacio en su tiempo a través de este medio. De verdad, muchas gracias por su preferencia. Y pues bueno, como en cada emisión, le pido me ayude a compartir este link con sus familiares y amigos, pues con el propósito de hacer más grande nuestra comunidad y también tener un tema que pueda abrir el debate, un debate sano, ¿no? Recordemos que estos debates, pues se tienen que dar, estas pláticas, pues después de la comida, se tienen que dar, ¿no? Tenemos que provocarlas para que las ideas se muevan en la cabeza y podamos tener más argumentos y podamos entender un poquito mejor toda la parte que viene, ¿no? Estas sobremesas hay que procurarlas mucho en casa, sobre todo cuando llegan los familiares o cuando tenemos visitas. Hay que tener buenos temas de conversación. Y pues bueno, el día de hoy le comento, o mejor dicho, hace 8 días, 24 de junio concluimos con la parte de la persona física, después de que estábamos hablando de la bioética. Ya concluimos con todo lo que sería con lo que veríamos directamente en la parte de la persona física. A partir del día de hoy, pues vamos a comenzar a hablar de la persona social. De aquí hasta que termine la temporada, más o menos. Entonces vamos a tener temas pues bastante interesantes. Y fíjese que particularmente este tema, este tópico de la persona social, pues nos va a permitir a nosotros entender y ver que todo lo que ya hemos platicado acerca de la persona emocional o de la persona psicológica en programas anteriores y en la temporada anterior, y lo que llevamos de la persona física, o lo que ya vimos de la persona física, se va a ver aplicado directamente en la persona social. Es decir, la sociedad es el campo donde todo lo anterior lo vamos a aplicar, donde se va a expresar nuestra sexualidad, donde se van a expresar nuestros problemas psicológicos, donde se van a expresar nuestros comportamientos, donde se van a expresar, es decir, donde nos vamos a expresar nosotros completamente, porque así como la sociedad nos va a retribuir a nosotros y nos va a dar impulsos, que platicábamos mucho esa parte cuando estábamos hablando de la persona emocional, pues también nosotros vamos a darle impulsos a la sociedad, ¿no? Entonces aquí entra una parte bien importante, es primero entender qué somos nosotros, primero entender qué tenemos nosotros, qué somos en el sentido físico, qué tenemos en el sentido emocional, y después cómo podemos contribuir a la sociedad, ¿no? Porque finalmente, fíjese usted que otra de las características del ser humano que lo distingue concretamente de los animales, pues es la organización social. No los grupos, porque recordemos que los animales, los mamíferos sobre todo, y algunos peces también viajan en grupos, ¿no? Como por ejemplo las manadas, las parvadas de aves, los cardúmenes en los peces, ¿no? Pero al final, el ser humano tiene la característica específica de tener una organización dentro de ese grupo. Es decir, se hace una organización a veces jerárquica, a veces lineal, a veces horizontal, a veces vertical, donde se tiene que seguir a un líder. Y si bien es cierto también en las manadas se ve eso, pues en la parte del ser humano se ve mucho más, ¿no? Entonces, esta parte de la persona social es la que vamos a analizar a partir de este programa, y vamos a empezar, como le decía yo, a ver la forma en que la sociedad influye en nosotros, la forma en que nosotros influimos en la sociedad. Le hablaba yo también de que la otra arista de la persona, pues es la persona religiosa, la persona espiritual. En este caso íbamos a llamarle la persona vertical. La persona vertical, al final de cuentas, es la persona
que establece una relación directamente con Dios, ¿no? Entonces, en este tema, ahora que empezamos a hablar en este módulo de la parte de la sociedad, pues vamos a entender primero también que las dos personas, la persona física y la persona psicológica o la persona emocional, van a influir en la sociedad, y va a influir en la sociedad también la persona vertical o la persona religiosa o la persona espiritual, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hablábamos hace 8 días, cuando estábamos hablando acerca de la bioética, de principios y valores dentro de la ética y de tradiciones y costumbres dentro de la moral. Entonces, si nosotros entendemos que también la religión nos ofrece principios y valores, vamos a entender también que la religión nos da tradiciones y costumbres. Pero que por la interacción social, por la interacción de diferentes pensamientos, se terminan tergiversando todos esas tradiciones y esas costumbres, que es lo que forma la moral. Específicamente, una vez que ya vimos la parte ética de la persona, que fue hace 8 días y en todos los programas anteriores, ahora vamos a empezar a explorar y estudiar esta parte de la persona dentro de la sociedad y cómo esta persona se cambia, se modifica, se transforma cuando está actuando en un grupo social. Para todo esto que le estoy comentando, pues hay una disciplina científica, ¿no? Hay una disciplina científica que se encarga de estudiar toda esta parte, y que nos vamos a ir metiendo un poquito más a fondo. Ha sido objeto de estudio desde hace muchos años esta parte de la sociedad, y pues nos referimos nada menos y nada más que a la sociología. La sociología es el estudio precisamente de la sociedad, de los grupos sociales, de todo el entramado de relaciones que se hacen entre personas, ya estando fuera de su ambiente familiar. Y esto es bien importante, porque dentro de este estudio que vamos a revisar, pues le decía yo, vamos a ver la parte de los grupos, ¿no? La parte de los grupos sociales. Y uno de los grupos sociales primordiales, pues sin duda, es la familia. Después viene el grupo de amigos, la familia extendida, etcétera, etcétera. Pero la familia nuclear, es una parte sumamente importante dentro de la sociedad. Es el núcleo, el principio de la sociedad. Entonces, forzosamente, en todo este trayecto que vamos a tener que hablar de familia dentro de la sociología. Y vamos a ver el punto de vista nuevamente desde la parte de la pastoral, desde la parte religiosa, es decir, cómo ve la iglesia la familia, cómo ve la sociedad la familia, y los mismos integrantes de la familia, porque también vamos a hablar acerca de los roles. Vamos a hablar acerca del rol de ser padre, el rol de ser madre, el rol de ser hijo. Digo, al final de cuentas, yo tengo bien entendido que pues no hay un manual, ¿no?, específico, ni material específico así de donde podamos echar mano para decir tiene que ser tal o cual o de tal forma, ¿no? Pero lo que sí estoy bien seguro es de que hay pautas universales que se tienen que seguir con el único fin de estar bien, con el único fin de ser mejores, independientemente de la cultura de la persona, independientemente de la religión de la persona. Yo creo que hay pautas universales que podemos aplicar. Es bien chistoso porque también Lucas nos mencionaba hace 8 días, cuando dábamos la definición de bioética, que él hablaba del principio, de un principio moral, un principio ético, y se refería a no matar, cuando hablamos acerca del aborto. Entonces, él ya definía que existen principios fuera de los mandamientos religiosos, que existen principios que la persona debe aplicar. Y después también decíamos que al final de cuentas, si era muy complejo aplicar esos principios, pues siempre vamos a tener la gracia del Espíritu, ¿no? Los que creemos, los religiosos, los que tenemos fe, pues siempre íbamos a tener la oportunidad de decir, bueno, oye, Espíritu Santo, ayúdame, porque al final de cuentas estos principios, que son los mismos mandamientos que quiero aplicar en mi vida, se me complica muchísimo hacerlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a pedir esa parte, ya estamos involucrando a la persona vertical, a la persona religiosa, en la persona física y en la persona emocional. También por eso le decía al principio de esta serie, pues que era muy difícil dejar de lado una arista, ¿no? O sea, dejar de lado, no hablar de la persona física, o del contexto de la persona física, no hablarlo, porque a lo mejor no lo entendemos. La realidad es que la persona, el ser humano, o la persona humana, es un abanico de estas 4 aristas, por decir algo, y luego vienen subniveles. En cada persona, la persona social es de una forma o de varias formas, después la persona física, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer en este día, bueno, a partir de este programa, insisto, es empezar a tocar esos temas, pero va a haber
programas que vamos a tocar puntos específicos de las personas anteriores, puntos específicos de la persona emocional, puntos específicos de la persona física y puntos específicos de la persona religiosa, la persona espiritual, que vamos a ver posteriormente, una vez que hayamos concluido los temas y los tópicos de lo que es la persona social, que créanme que son bastantes. Entonces vamos a empezar así como que a mezclar, pero el objetivo principal de esta serie, de este nuevo módulo, es analizar toda la parte social. Y le decía yo, la sociología es la ciencia que se va a encargar de mostrarnos esa parte, de llevarnos de la mano por ese análisis para entender los grupos sociales, sus comportamientos, su origen, su futuro, su transición. Hubo muchos, no sociólogos específicamente, pero sí personas que se basaron en esta ciencia para definir incluso sistemas de gobierno. Vamos a hablar de sistemas de gobierno, la democracia, el comunismo, el socialismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son producto de la sociedad. Pero lo chistoso de esto es que la sociedad no existe si no hay personas. Entonces, como primer punto que me gustaría que nos lleváramos, es que la sociedad está conformada con personas, por personas. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de que la sociedad dicta algo, pues yo siempre me remito a la persona, ¿no? Ok, a ver, la sociedad tiene tradiciones y costumbres, sí, pero ¿dónde está la ética de la persona? La persona forma la sociedad. Es bien cierto que un grupo de personas forman la sociedad, pero tenemos que definir y tenemos que pensar entonces que la sociedad es un grupo de personas, y en un grupo de personas existen reglas, como el sentido del respeto, o por lo menos el respeto al pensamiento ajeno. Y es donde viene el problema. Por eso las formas de gobierno y por eso el hecho de tener que hablar de las formas de gobierno para poder entender un poco más acerca de todo esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, imagínese usted, le voy a poner un ejemplo muy rápido, que en las cámaras de diputados o de senadores o de representantes de los países democráticos, cada diputado o cada representante lleva el pensamiento de cierto grupo de personas. Y más de las veces, ese pensamiento se opone al resto del pensamiento de los demás. Entonces, ¿cómo lograr un equilibrio? ¿Cómo lograr un balance? Depende de la persona. Depende de la persona qué tanto está dispuesta a ceder y qué tanto está dispuesta a entregar. Ya lo iremos viendo, pero es algo sumamente complejo, es algo sumamente interesante y por demás tenemos que empezar a ver y analizar el entorno social en el que vivimos. Pero insisto, la sociedad está basada en las personas. La sociedad, si bien es cierto, es un grupo de personas, pero al final son personas. Y ya vimos la persona emocional, ya vimos la persona física, entonces ya podemos entender que la persona emocional tiene muchísimos problemas adentro, muchísimos problemas psicológicos. Y ya vimos que la persona física tiene algo que se llama instinto, que también aporta una gama de problemas interesantes. Y que la persona en sí tiene que aprender a gobernar tanto su parte emocional como su parte física para poder ser un buen representante en la sociedad o para poder apoyar a la sociedad. Esto lo va a hacer con la ayuda de la persona religiosa. Entonces, pues todo esto es lo que estamos tratando, lo que vamos a empezar a tratar, lo que vamos a empezar a ver a partir de este programa, le decía yo. Me da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros, ojalá que nos acompañe en toda esta serie. Y pues yo le pido que se abroche sus cinturones, que me acompañe a hacer una oración de inicio, porque nosotros de este lado ya iniciamos, y que se abrigue, porque pues ya ve que ya está lloviendo, ¿no? Entonces prepárese un cafecito, un tecito, lo que más le agrade, y acompáñenos a este primer programa de la persona social en su edición del 1 de julio del año del Señor de 2022. Usted está escuchando La Línea de la Fe, no se vaya porque nosotros ya iniciamos. Vámonos. Tengo 1000 dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expiar,
recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Gracias por estar escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Cuídate, cuida a tu familia y cuídanos a todos. Si tienes síntomas o presentas un cuadro parecido al COVID-19, quédate en casa y utiliza los medios oficiales para contactar a los médicos. Avisa a tu familia, cuidándote tú, nos cuidas a todos. Juntos lo vamos a lograr. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Hola, yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos! Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe.
Muchas gracias, estimado radioescucha, por continuar con nosotros. Estamos dando inicio al programa correspondiente al viernes 1 de julio del año del Señor del 2022. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también por su preferencia. Y pues gracias por compartir este link con sus familiares y amigos y darnos la oportunidad de llevar hasta su espacio y su tiempo información que consideramos bastante importante. Le reitero nuestras comunicaciones para este programa. Usted puede dejarnos un comentario en las cajas de texto que tienen las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo, ya sea por YouTube o por Facebook. Ahí nos puede dejar un comentario referente al tema. Nosotros con gusto estaremos dándole seguimiento. También puede enviarnos un correo si así lo prefiere a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe @gmail.com. También estaremos dando revisión a esos correos y con gusto contestándole. Si usted decide manifestar su punto de vista, pues qué mejor, podríamos ampliar algún tema en específico y programarlo para sacarlo al aire, eso que sin duda. Pues mire usted, le comento que el alza del COVID pues se mantiene, ¿no? El COVID sigue repuntando, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tomar las precauciones que hemos tomado en los últimos 2 años en el sentido de tener poco contacto físico, mucho contacto social, pero poco contacto físico. También, si no es necesario salir, pues no hay que salir. Recordemos que la pandemia aún sigue vigente y pues están dando muchos repuntes de esta enfermedad. Entonces la recomendación es insistente, por favor siga utilizando los implementos de higiene como el cubreboca, utilizar el gel antibacterial y desinfectante en las superficies que tocamos con regularidad y aún aquellas que no tocamos muy seguidamente o muy seguido. Entonces también por ahí le recomiendo que haga ese tipo de limpieza. Recuerde que si se cuida usted, pues nos va a cuidar a todos. Y bueno, también junto con esto les recuerdo que estamos transmitiendo en la plataforma de Spotify. Si usted es miembro de esa plataforma, puede encontrarnos en Spotify y escucharnos a la hora que usted guste. Nos encuentra como en la línea de la fe, así también nos encuentra en YouTube y en Facebook. Nada más tiene que teclear o tipear en la línea de la fe y nosotros aparecemos por ahí. Ya hay muchos de nuestros episodios en esa plataforma, también en YouTube y en Facebook. Pues una vez más, estimado radioescucha, bienvenido a este su programa. Este es En la Línea de la Fe y el día de hoy estamos hablando acerca de la importancia de que el individuo viva en sociedad. Y esto, bueno, pues es un tema que es el inicio de una serie. Le comentaba yo en el segmento anterior. Es el inicio de una serie muy grande que vamos a tener por lo menos de aquí hasta que termine la temporada, le insistía yo. Y quizá si hay una temporada después, por ahí también estaremos trabajando acerca de eso. Por lo pronto le anticipo, en este programa estamos viendo o tratando de empezar a identificar mediante la sociología, un poquito también la parte de la psicología y todo lo demás, acerca de los grupos sociales que existen y de cómo es que esta sociedad o lo que nosotros conocemos como sociedad se está conformando o está conformada. Hablábamos en el segmento anterior de que la sociedad, ya para entrar en el tema, de que la sociedad está conformada por diferentes grupos. El grupo nuclear de la sociedad, el grupo base de la sociedad es la familia. Pero de la familia se desprenden muchos otros grupos. Ya después, cuando estemos hablando de familia, porque increíblemente de familia me parece que son 4 programas, entonces ya cuando estamos hablando de familia vamos a empezar a ver las características y los diferentes tipos de familia, auspiciados también un poco por el material, todo el material que amablemente cuando nos dieron la oportunidad de estudiar el máster en familia, pues nos compartieron ahí en la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias y un saludo, por cierto, a todos los integrantes de esa universidad, que siempre se ha visto muy nos ha compartido mucho tanto material como formación. Entonces un saludo para todos ellos. Por cierto, un saludo para el director del Instituto Juan Pablo II, Juan Carlos Jardón, un saludo también para él. Y bueno, al final le comentaba yo que esta parte de los grupos es lo que vamos a estar viendo, y un grupo base es la familia. De ahí se desprende todo lo demás, de ahí vamos a desprender nosotros el hecho de entender y de ver qué es lo que cada grupo va a hacer, qué es lo que cada grupo tiene que hacer y cómo se representa cada grupo, porque es bien interesante que al final nosotros solo sepamos o solo veamos que cuando nosotros tenemos, se me ocurre, estamos o formamos parte de un grupo,
nosotros creemos o pensamos que ese grupo va a durar para siempre o que ese grupo va a tener las mismas características de siempre, pero no es así. El grupo va evolucionando, el grupo va cambiando, el grupo va adaptando nuevas costumbres, nuevas tradiciones, y con eso va transformando a la gente que lo integra. Y esto es bien importante porque si no fuera así, pues imagínese, no hubiera habido evolución. Podemos hablar de dos tipos dos tipos de movimiento, ¿no? El movimiento que hace del grupo social donde se desenvuelve o de la sociedad hacia el grupo primario, y del grupo primario hacia la sociedad, porque también la evolución se da en las personas que conforman el grupo primario. Ya más adelante estaremos hablando de esto como la familia, como impulsora de la sociedad, pero la familia también como blanco, como destino de todos los impulsos que la sociedad nos brinda. Ahora, todo esto que estamos hablando de vivir en grupo, de vivir en sociedad, pues ha sucedido desde el principio de los tiempos. Le estoy hablando desde que el hombre pisó la tierra hace poco más de 18,000 años, vamos a decirlo así. El ser humano empezó a agruparse, a vivir en grupo. Yo creo que recuerda en la primaria, no sé si esto se lo sigan dando a los jóvenes, en la primaria nos decían que los seres humanos antiguamente identificaban a su especie, como le comentaba yo cuando estábamos hablando de la persona física, y se juntaban con esa especie, con esos afines. Entonces empezaban a hacer grupos que empezaban a tener el objetivo y tener el fin de protección o de protegerse a sí mismos cuando llegaran los depredadores. Recordemos que hace esos años, 15,000 años aproximadamente, pues el hombre no era el único depredador en la Tierra. Existían muchos animales más grandes y que eran depredadores naturales, que lo mismo les daba cazar un jabalí que cazar un humano. Entonces los seres humanos empezaron a unirse, a vivir en sociedad, a vivir en grupos para poder defenderse, para poder conseguir el alimento de forma más práctica. Por ahí narra, si usted se mete a internet, narran muchas historias y hay mucha información acerca de cómo los primeros grupos de personas cazaban en grupo. ¿Por qué? Porque la pieza era más grande, el animal era mucho más grande que una sola persona, y una vez que terminaban la caza, pues ya se repartían lo que habían cazado. Esta necesidad es inherente al hombre. Le comentaba yo también en el segmento anterior que es tan inherente como lo es en los animales. Los animales viajan en manada, hay unos que viajan en solitario, hay otros que viajan en grupos, como las aves, los peces. Entonces, podríamos decir que el vivir en sociedad es una necesidad inherente, casi instintiva del hombre. Y esto es bien importante porque al final de cuentas, nosotros, los seres humanos, ya conforme hemos estado viviendo en esos grupos sociales, hemos evolucionado, le decía yo, de adentro hacia afuera, y nos han hecho evolucionar de afuera hacia adentro. Vemos, por ejemplo, los sistemas de gobierno que se integran afuera, es decir, en la sociedad, pero le pegan en la familia, le pegan a la familia completamente. Entonces, hay una interacción constante de la familia hacia la sociedad y de la sociedad hacia la familia, porque le recuerdo, la familia es el núcleo de la sociedad. Es decir, que la sociedad es un grupo de familias que están inmersos unos con otros y que tienen relaciones y que tienen interrelaciones con muchos objetivos, en fin. Pero uno de ellos, el objetivo básico de ellos, es poder estar desarrollándose dentro de esa sociedad. Ahora, si pensamos un poquito en el sentido de la integración que hace la familia con la sociedad y empezamos a revisar cuál es la parte que hace el individuo dentro de la familia, pues vamos a ver entonces que el flujo lógico es que el individuo actúa sobre la familia y la familia actúa sobre la sociedad, pero no la familia como grupo, sino cada miembro de esa familia actúa en la sociedad. Aunque se da el caso, por ejemplo, en lugares donde hay pocas familias, se me ocurre pensar en pueblos, así en provincia, en lugares donde todavía existen 5 familias predominantes en toda el área, ¿no? Por ejemplo, por acá donde vivimos hay una familia, hay un lugar, una colonia, donde la familia predominante son los Juárez Ibáñez e Ibáñez Juárez. Entonces, a donde usted vaya se va a encontrar personas que se apellidan Juárez Ibáñez, Ibáñez Juárez, Juárez Juárez, Ibáñez Ibáñez. Entonces, esas familias
tienen esa correlación porque fueron los fundadores de esa colonia. Entonces, al final nosotros podemos decir lo mismo. El grupo sí influye, pero cuando influye de esa forma es porque han pasado muchas generaciones y han creado ellos mismos la sociedad en base a un solo grupo familiar. Pero el flujo lógico del que estamos hablando es individuo, familia, familia, sociedad. Entonces el individuo a su vez se nutre de lo que ve en la sociedad y se nutre de lo que ve en la familia y de lo que escucha en la familia. Entonces es una retroalimentación constante, es un flujo constante el que estamos viviendo, en el que tenemos que saber aprovechar lo que se nos da tanto de la sociedad como de la familia y tener el punto de que lo que nosotros nos estamos llevando, o mejor dicho, de lo que nosotros tenemos que hacer, es también entregar algo a la familia. Le decía yo que el individuo tiene la necesidad de vivir en sociedad. Y aquí yo me atrevería a decir, estimado radio escucha, que hay dos vertientes importantes. Si es una necesidad inherente, es instintiva, el hecho de vivir acompañado, así lo leemos en el Génesis. No es bueno que el hombre esté solo y se nos crea un acompañante. Cuando me refiero al hombre es el ser humano, tanto mujer como hombre. Entonces Dios crea el acompañante y dice no es bueno que el hombre esté solo y le crea el acompañante. Cuando pasa eso nos une y yo quiero pensar, salvo su opinión que es la mejor, que en ese momento es cuando se empiezan a dar las leyes de la intercomunicación, por así decirlo, ¿no? Y de la interrelación, porque al final de cuentas nosotros no es bueno que estemos solos, y no me refiero específicamente a que viva solo, sino me refiero a que al final de cuentas la sociedad es un conjunto que se tiene que aceptar, un conjunto de personas, porque por medio de esas personas es como nosotros nos vamos a desarrollar. Las personas que no les gusta vivir en sociedad, por desgracia es una costumbre muy arraigada de nuestros días, son personas que padecen, que se aíslan, que padecen enfermedades o que tienen problemas por muchas razones y que son bien válidas también, pero dicen es que yo no soy bueno en sociedad. Cuando hablamos de una persona que no es buena en sociedad, estamos hablando de una persona que tiene problemas para relacionarse con otras personas, porque la sociedad, punto número 2, le decía yo en el segmento anterior, la sociedad está conformada por personas. Sí está conformada también por actividades económicas, actividades empresariales, actividades laborales, etcétera, etcétera, pero al final detrás de todo eso hay personas. Entonces si nosotros no sabemos relacionarnos con las personas, pues va a ser muy difícil que podamos encajar dentro de eso. Y otra cosa, aprovechando, pues yo he visto mucha educación familiar que ni siquiera toca ese tema, ¿no? O sea, ya no se les enseña a los jóvenes, a las nuevas generaciones, ya no se les enseña a vivir en sociedad, se les enseña a estar sobre la sociedad, es decir, sobre los demás. Y eso, pues obviamente está en detrimento de la misma sociedad, como lo vemos hoy en día, que lo vamos a platicar en otros programas y más adelante, de cómo es que el ser humano ya no tiene respeto por el ser humano. Pero no es porque también sea parte de la involución o de la evolución, no, sino porque al final de cuentas es algo que se forma en casa y en casa ya no se da. Entonces cuando nosotros estamos hablando de grupos sociales, insisto, le decía yo, bueno, pues vamos a empezar por la familia, vamos a empezar por esos grupos en los que nos vamos conformando los grupos primarios y ya después de ahí vamos a empezar a ver qué beneficios o qué le estamos dando a la sociedad a través de esos grupos. En el siguiente segmento estaremos hablando de una revista, de un aporte de una revista que se llama, se llama Alternativas en Psicología. Bastante interesante la revista y nos habla acerca precisamente de este estudio, de estos estratos acerca de los grupos y de cómo de ellos, en base a un estudio que hicieron, en base a una investigación, pues determinan que a partir de la familia es de donde se van a empezar a desprender todos esos grupos y todo ese estudio. Por lo pronto, estimado reescucha, me gustaría que nos quedáramos con la primera definición de todo esto, ¿no? El punto número 1 sería, el hombre es la base, vamos a decirlo así, el hombre es la base de la familia. Punto número 2, vamos a entender que la familia es la base de la sociedad. Y punto número 3, que hay una reciprocidad, hay una retroalimentación
entre el individuo, la familia y la sociedad, que es un círculo donde se da individuo, familia, sociedad, así, etcétera, que tenemos que entender que en esa retroalimentación, el único que va a influir para que la familia o la sociedad sean diferentes siempre va a ser el hombre. Insisto, cuando estoy hablando de hombre, estoy hablando de todo el género, de toda la raza humana. Entonces, el único que va a influir es el ser humano, porque el ser humano se va a adaptar, el ser humano va a cambiar, el ser humano va a evolucionar. Sí va a evolucionar en base a su situación, sí va a evolucionar en base a lo demás, pero él es el único que va a determinar qué tan mal puede estar la familia, qué tan mal puede estar la sociedad. Hay quien dice que el ser humano está mal en base a la sociedad o por la sociedad. Sin embargo, este dicho choca mucho o bastante cuando le comento, ¿no? La sociedad está basada en las familias, la familia está basada en los individuos. Los individuos somos los que tenemos la responsabilidad de hacer y de crear mejores circunstancias. No es el gobierno, no es la empresa, no es el trabajo, no es la economía, es el individuo el que tiene la responsabilidad de verificar que esas circunstancias o las circunstancias que se están viviendo sean de acuerdo o sean acorde para criar y generar y crear nuevas personas. Este tema está bastante complejo, bastante complicado, tiene muchos asegúnes, tiene mucha pluralidad de pensamiento sobre todo. Yo le pongo sobre la mesa los temas para que lo vayamos pensando. ¿Qué le parece si mientras vamos haciendo este ejercicio de empezar a reflexionar y de empezar a ver a nuestro alrededor que todos los individuos formamos parte de la sociedad y todos los individuos somos responsables de la sociedad, pues lo vamos pensando, y mientras estamos haciendo eso, pues ¿qué le parece si escuchamos un poquito de música? Nos vamos a un corte musical muy breve. Yo soy Juan Valdés, usted está escuchando La Línea de la Fe por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia. No se vaya porque enseguida regresamos, estamos tocando el tema de la sociedad, bastante interesante. Ya volvemos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, vacúnate. Reencuentros, emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Estar con nosotros escuchando la mejor estación de radio Voz de la Iglesia. Te pedimos que atiendas las medidas sanitarias que nos proponen nuestras autoridades, que te laves las manos de forma regular y que utilices cubrebocas en lugares cerrados. La pandemia aún no termina. Cuídate, cuida a los tuyos y cuídanos a todos. Juntos lo vamos a lograr. Un momento donde te pueda
buscado, Señor, por tantos caminos. Vengo a ti, porque eres la paz de mi alma. Vengo a ti, porque solo tú me das calma. Mi camino ya busqué, muchas puertas ya toqué. Si busco un momento de paz, un momento donde te pueda hallar conmigo, y mi corazón fatigado quiere descansar. Por eso te he buscado, Señor, por tantos caminos. Vengo a ti, porque eres la paz de mi alma. Vengo a ti, porque solo tú me das calma. Mi camino ya busqué, muchas puertas ya toqué. Porque eres la paz de mi alma. Vengo a ti, porque solo tú me das calma. Mi camino ya busqué, muchas puertas ya toqué. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, Damita y Caballero, por continuar con nosotros. Continuamos en nuestro programa En la Línea de la Fe, en su emisión correspondiente al viernes 1 de julio del año del Señor del 2022. Estamos hablando acerca del individuo, de su interacción con la sociedad
y de la formación de la sociedad, que es es el resultado de la convivencia de muchos individuos y diferentes formas de pensar. Bienvenido sea usted a este su programa. Y pues bueno, antes quiero pedirle de favor que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos. Ya ve que cuando hacemos sobremesa en esas reuniones familiares siempre es importante que hagamos un debate. Le comentaba yo también que el debate puede ser, o tiene que ser mejor dicho, sano, lo más sano que se pueda, con el único propósito de generar información y de romper paradigmas, ¿no? De crear conciencias abiertas, de crear personas pensantes y no personas que nada más se limiten a seguir las órdenes. Porque ya cuando estamos, fíjese que es bien chistoso, porque al final de cuentas en muchas familias y en muchas personas nos ponemos una meta, ¿no? Por ejemplo, el tener una cierta estabilidad económica. Pero recientemente nos comentaron a nosotros en el trabajo, nos decían que bueno, con la estabilidad viene la decadencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, una vez que ya tenemos nosotros la estabilidad, ya no nos preocupamos por nada más, y el no preocuparnos por nada más implica indudablemente dejar de hacer, y si dejamos de hacer, nuestro cuerpo se va acostumbrando a no hacer, y cuando volvamos a necesitar hacer ya no vamos a poder hacer nada. Entonces esta intención de crear el debate es también de mantener la mente ocupada con buenas cosas, de darle aeróbics al cerebro para que se ponga a trabajar y poder generar sinapsis, ¿no? Esa es la idea de que compartamos el link con nuestros familiares y amigos. Les reitero nuestras vías de comunicación, en las redes sociales, YouTube, Facebook, ahí nos puede dejar sus comentarios, o también lo puede hacer si quiere mandarnos un correo a nuestra dirección electrónica en la línea de fe @gmail.com. Ahí estaremos con gusto recibiendo y comentando también lo que usted decida mandarnos. Muchas gracias por su preferencia. Pero antes de continuar también con este tema, estimado radioescucha, pues permítanme saludar a nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cuautitlán, en Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, la diócesis de Ecatepec, Teotihuacán, la diócesis de Izcalli y por supuesto la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros, y aprovechamos también, fíjese que desde esta semana, y si no es que me parece que la anterior, se han empezado a hacer en toda la diócesis la parte de las confirmaciones. Un saludo para todos los chavos, todos los chavas y chavas que decidieron confirmarse en este año, que se van a confirmar este año. Quiero desearles para ellos lo mejor. Recuerden que la confirmación es un sí. Es un sí a Jesús, es un sí para ser testigos de su resurrección y llevar y anunciar el reino de Dios. No lo sientan tan pesado, no es tan pesado como muchas veces se cree, pero llevando un ejemplo de vida podemos empezar a hacerlo así. También un saludo para los catequistas que se han rifado en estos últimos días, y pues digo, echarle ganas. El siguiente año, Dios primero, ya vamos a tener una regularidad un poquito más, y es que, si no es, mejor dicho, que el COVID sigue avanzando de forma fuerte. Pues un saludo para allá, para todos los chavos y chavas que están haciendo su confirmación, y todos también los que están recibiendo los sacramentos como la primera comunión, etcétera. Un saludo para ellos en toda nuestra diócesis, y me imagino que en todas las diócesis también ya se están llevando a cabo. Y pues bueno, en este segmento, como ya es costumbre, vamos a revisar el santoral del día de hoy. Y nos propone el santoral, nos proponen un par de santos interesantes. San Aarón, que fue un sacerdote de la ley mosaica, y pues nada menos y nada más que fue hermano de Moisés. Santa Esther, o Esther, que fue reina de Persia, intercesora del pueblo judío, al que salvó finalmente del exterminio. Es la prefiguración, fíjense nada más, es la prefiguración de la Virgen María como auxilio del pueblo de Dios. Santa Esther o Esther. Dentro de ellos, en este santoral, estamos celebrando también a San Aarón de Carlón, San Carilefo de Anile, San Domiciano de Bebrón, San Eparquio de Anguiema, San Golbeno de León, San Martín de Vienne, San Oliverio Plunquet, San Teodorico de Montedor, San Shang Huailú, al Beato Ignacio Falzón, al Beato Juan Nepomuceno Cerzán, algo así, y al Beato Tomás Maxfield. Entonces todos ellos son hombres y mujeres que han decidido entregar su vida al Señor
por medio de las actitudes propias. Entonces, pues hoy celebramos y veneramos a estos santos. Si usted lleva por nombre alguno de ellos, pues mi más sincero pésame. Si no, pues muchas felicidades también. Y si nada más está usted festejando su cumpleaños, pues muchas felicidades también. Lo invito a buscar un poco más de información acerca de San Aarón. Se me hace muy interesante. Y la parte sobre todo de Santa Esther. Santa Esther que aquí lo anuncian o la apuntan como la prefiguración de la Virgen María como auxiliar del pueblo de Dios. Entonces vamos a buscarle un poquito más de información. Digo, siempre vale la pena y siempre vale la pena estar enterados. Recordemos que esto de los santos es con el único propósito, pues, de ver y de saber que ha habido personas en todos los tiempos que con una vida ordenada y recta han podido llegar a la casa del Señor y estar en los altares. Ojalá que también ese sea nuestro propósito de vida. Y pues bueno, nosotros continuamos en esta edición de este viernes. Le digo, insisto, estamos hablando de la parte del individuo y la sociedad. Y pues estamos hablando acerca de los grupos, ¿no? Acerca de los grupos sociales que se empezaron a conformar desde el inicio de los tiempos, y hablábamos que también que se habían conformado o que se conformaron con el único propósito inicial, casi instintivo, de protegerse, ¿no? Hablamos acerca de que descubrieron que no eran machos, pero eran muchos. Entonces, entre todos se iban por un mamut, lo cazaban y se repartían el botín, ¿no? Y así estuvo funcionando, así estuvieron trabajando durante muchos siglos. Pero lo interesante de esto es que no solamente se quedaron en la parte de la caza, ¿no? Viene la evolución del hombre mismo, es decir, la evolución de cada ser dentro de ese grupo. Entonces, ¿qué pasaba? Que dentro de esos grupos se empezaban a dar líderes completamente naturales. Ya sea el más grande, ya sea el más fuerte, el más hábil, etcétera, etcétera. Durante esos primeros siglos, cuando el hombre empezó a trabajar en grupo, pues esta clase de personas eran los que gobernaban a los demás, pero no los gobernaban en el sentido de que eran reyes o eso, sino que al final de cuentas eran los más fuertes y eran los que estaban obligados a dar protección al grupo. Hay una película muy interesante que se llama 10.000 AC, por ahí se la recomiendo también. No recuerdo exactamente qué productora la hace, pero esta película habla acerca de eso, precisamente, y ahí ponen el ejemplo de que en los primeros grupos que eran nómadas del hombre, surgen los líderes que se preocupan por toda la comunidad. Entonces uno de los personajes habla acerca de que hay hombres que se preocupan por el grupo de personas a su alrededor, que sería en este caso familia. Hay hombres que se preocupan por el grupo de la familia extendida, que serían primos, hermanos, etcétera. Y hay hombres que se preocupan por toda la comunidad, ¿no? Entonces, ese tipo de hombres que se preocupan por toda la comunidad son los que van sobresaliendo y van generándose como líderes de esos grupos. Y al final de cuentas, conforme va pasando el tiempo, las mismas personas de ese grupo le van reconociendo a esta persona todas sus capacidades, todo lo que ha hecho por ellos, y le entregan simbólicamente su obediencia, le entregan su fidelidad, si así lo queremos ver. Pero dentro de esta evolución, como le mencionaba, existe también algo que se llama brecha generacional, es decir, los hombres que van naciendo en esos grupos, algunos de ellos empezaban ya a rebelarse contra las tradiciones de esos grupos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, pues que algunos ya no aceptaban, por ejemplo, el matrimonio impuesto, algunos ya no aceptaban el hecho de que tuvieran que servir en la casa del rey o en la casa del líder, algunos se resistían a ser, cazadores, preferían ser recolectores, cosas así. Pero esto era porque ya estaban o ya tenían una estructura social más amplia. Esos grupos ya estaban bien cimentados, ya habían descubierto la agricultura, ya habían descubierto el sedentarismo. Entonces, cuando llega el sedentarismo, esos grupos empiezan las actividades de esos grupos, que antes era la caza, o ordinariamente, ahora se empieza a diversificar y empiezan a ser agricultores, nacen los oficios, el oficio de la carpintería, de la herrería con el descubrimiento de los metales, etcétera, etcétera, y se empieza a diversificar y se empiezan a hacer grandes sociedades. Los líderes siguen siendo aquellos, vamos a decirlo así, que piensan más, vamos a decirlo así, que tienen una sinapsis más alta que los demás
y son los que se empiezan a preocupar por toda la comunidad, ¿no? Por eso nacen los reyes también, que después ya hablaremos un poco acerca de eso, pero en esas estructuras básicas es donde empiezan a generarse eso que le comento, ¿no? Entonces, con las brechas generacionales y la parte de la revolución y la rebelión, mejor así dicho, la rebelión de los más jóvenes que conforme van haciendo, pues se van creando otros sectores dentro de esos mismos grupos. Entonces ya nace el grupo de los pensadores, ya vemos entonces, por ejemplo, a civilizaciones como el antiguo Egipto, como el mismo Israel, como los griegos, etcétera, que ya había un montón de personas que se dedicaban a diferentes cosas, es decir, ya la sociedad se había ramificado. Ya para cuando llegamos nosotros a las edades por ahí del 1100, del 1200, la baja edad media y la alta edad media, es cuando ya empezamos a ver que pues, ya se conforma la sociedad como tal, la sociedad moderna como la conocemos. Pero anteriormente, en esos grupos, pues lo que predominaba, le decía yo, era el vivir en sociedad con el objetivo de alimentarse y cuidarse. ¿Qué sucede cuando llegan estas brechas generacionales? Le comento o le decía, es cuando se empiezan a diversificar las actividades y es cuando se empiezan a dar y a fortalecer otros grupos dentro del mismo grupo. Es cuando empiezan a nacer los clanes, cuando empiezan a nacer las asociaciones, etc. Pero todo eso se sigue basando en el grupo primario, que es la familia. Pero entonces ya no es una familia de 10, ahora es una familia de 2 personas, de mamá y papá con sus diferentes hijos, y ya es una persona que dentro del grupo donde está asentado, por así decirlo, se va ganando esa parte, se va ganando la confianza de los demás, y esa familia es la que generalmente empieza a reinar o empieza a liderar. También existen dentro de esos grupos las familias que adquieren mucho poder por ser buenos artesanos o etcétera, y esos grupos empiezan a darle forma a esa sociedad. Es decir, esto que le estoy comentando es el nacimiento de esos grupos que que se dan y nacen con el único fin en un principio de proteger a los más débiles. Obviamente también servirse de ellos, pero el objetivo principal era que si eras rey de aquellos antaños, de aquellos años, uno de los objetivos principales era proteger a todo el pueblo. Entonces, después de que pasa esto, pues empieza a regresar o empieza a llegar toda la parte del pensamiento, y es cuando empezamos a ver que se empiezan a tergiversar y se empiezan a dar diferentes versiones de lo que son los grupos, dar diferentes versiones de lo que es la familia en sí. Entonces, para esto quiero compartirle un apunte que nos ofrece, le decía yo, una revista que se llama Alternativas Psicológicas, en Psicología, Alternativas en Psicología, así la encuentra usted en internet, puede tipearle, y este apunte lo presenta José Manuel Besanilla y María Amparo Miranda. Son parte de la Universidad del Valle de México y la Universidad Bancaria de México también, y se hace muy interesante porque a partir de aquí ellos hacen un estudio donde mencionan que la familia, insisto, es el grupo por excelencia. Entonces le voy a compartir esta parte, por lo menos hasta donde ellos definen la importancia de estos grupos. Dice, desde la psicología de los grupos se habla de la existencia de varios tipos de ellos. González, en 1999, menciona que existen múltiples criterios para la clasificación de los grupos humanos, resultando que ninguna es totalmente satisfactoria, dada la multiplicidad de posibles enfoques y variables a conjuntar. Pero aclara que, por ejemplo, Bernard, citado por González en 1999, realiza una clasificación entre grupos primarios y secundarios. Los grupos primarios, según Sprott, son relativamente pequeños. Se caracterizan por poseer patrones de relación directos con contactos cara a cara. Se establecen vínculos emocionales e intercambios psicoafectivos. Entre sus miembros, los sistemas de normas y pertenencia son implícitos y conforman la identidad del individuo. El autor menciona que existen 3 tipos del grupo primario. El primero y más abstracto es el que se refiere a grupos cara a cara en una situación particular. Poseen poca permanencia, ya que se constituyen con fines experimentales y son artificiales, desintegrándose una vez que se logra la meta por la que se formaron. En este caso tenemos grupos de discusión o los grupos tipo
T. El segundo se refiere a los que solo se dedican a un tipo de interés o actividad en particular, teniendo una cierta permanencia en el tiempo, ya que nacen a partir de una necesidad social particular como un grupo escolar o de recreación. En tercer lugar tenemos a los que se refieren a muchos intereses y actividades, siendo las relaciones entre sus miembros generales y abarcativas, ya que permean varias esferas de la vida de manera profunda y significativa, como los grupos de amigos y los grupos familiares. Este tercer grupo es el que vamos a meterle más canela ahí. A la familia se le considera el grupo primario por excelencia, debido a que la persona desde su nacimiento se encuentra inmersa en él, y es ahí donde vive y desarrolla las experiencias y habilidades que servirán como base para la vida en todos los ámbitos de su existencia. Cervell menciona que la familia es un sistema humano caracterizado por relaciones consanguíneas y de afectividad que facilitan el desarrollo de las personas que lo conforman, haciendo posible la adquisición de habilidades psicosociales. Por su parte, Álvarez González escribe que la familia es un grupo humano caracterizado por vínculos afectivos, sanguíneos o adoptivos, en el que a partir de los contactos continuos e interacciones comunicativas se posibilita el desarrollo de la estabilidad, cohesión interna, así como posibilidades de progreso evolutivo según las necesidades de cada uno de sus miembros y siempre en función del ciclo vital del sistema familiar. Esto nos lo ofrecen, como les decía yo, José Manuel Besanilla y María Amparo Miranda en el artículo en su aporte a la revista Alternativas en Psicología. El grupo por excelencia es la familia. El grupo que vamos a estudiar es la familia. Estos grupos que se generan y que se van generando conforme avanza el tiempo y conforme se hace la interacción con la sociedad, que son los grupos primarios que escuchábamos, son los grupos, los mismos grupos que en un principio el hombre había contemplado. La parte de hacer grupos de casa, la parte de hacer grupos de recolección, la parte de hacer grupos de artesanos incluso, ¿no? Es decir, el hombre inherentemente tiene, forzosamente hablando, tiene la necesidad de estar en grupo. Hay personas que quieren hacer las cosas solos, la mayoría pues obviamente no lo logra, y es parte de lo que tenemos que entender nosotros. Ahorita nos acaban de dar algunas definiciones de lo que es familia, las vamos a retomar cuando estamos hablando acerca de familia, pero sí me gustaría que nos quedáramos en este segmento con esa parte. El ser humano se segrega en grupos con fines específicos, con fines diferentes, pero el grupo base es la familia. El ser humano utiliza estos grupos para obtener un beneficio o para brindar algún tipo de servicio que beneficie a otras personas, y el ser humano también dentro de esos mismos grupos puede ser formado o puede formar. Lo que yo le decía en el principio del programa, nosotros tenemos la capacidad de interactuar de forma en ambos sentidos. Interactuamos con la sociedad interactúa con nosotros, pero todo esto está en base de la persona, siempre va a estar en base de la persona. Entonces, ¿qué le parece si nos quedamos con esta parte, con estas definiciones un poquito? Y ya estaremos nosotros hablando acerca de cómo es que interactúa el hombre con estos grupos y cómo es que va dejando su huella dentro de la parte social. Yo sé que es mucha información que asimilar, pero pues le invito a que se tome un cafecito rico, si es necesario, póngale pausa al programa, repítalo desde donde se quedó usted, donde quiere encontrar un poquito más significado, y volvemos a escucharlo para poder tener más claras las cosas. ¿Le parece? Muy bien, pues no se vaya, yo voy a un corte musical muy breve. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando La Línea de la Fe. Ya volvemos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana, todos los viernes a las 5 de la tarde, en La Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos.
Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Hola, yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos! Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso en este su programa En la Línea de la Fe. Estamos entrando ya en el segmento final del día de hoy. Hoy estamos hablando acerca del individuo y la sociedad como primer programa de la serie de la persona social. Hoy estamos hablando acerca de los grupos sociales, de los grupos primarios, de cómo es que cada uno de esos grupos se va conformando y cómo es que el individuo va insertándose en esos grupos. Le agradezco mucho su preferencia, muchas gracias también por enviarnos sus comentarios a través de las cajas de texto que las redes sociales tienen para tal efecto. Les recuerdo que estamos transmitiendo por YouTube. Por ahí nos puede encontrar, si usted teclea ya en YouTube En la Línea de la Fe, ahí nos puede encontrar, y también si lo hace por Facebook En la Línea de la Fe,
también estamos ahí transmitiendo y ahí va a encontrar pues todos los programas que hemos hecho en esta serie, en esta temporada y en la temporada anterior. Le quiero comentar también que tenemos nuestro buzón electrónico en la línea de la fe @gmail.com. Ahí nos puede enviar usted su correo, un correo con sus dudas, con sus comentarios, que también nosotros estaremos dándole de alguna manera lectura, le estaremos dando lectura y le estaremos dando también pues información si usted necesita algo más acerca de esto. Le reitero también que el COVID sigue a la alta. Hay que tener mucho cuidado con estos repuntes, con esta quinta ola que ya se está generando. Entonces le pido de favor que siga utilizando los implementos de higiene que nos han propuesto nuestras autoridades. El uso de cubrebocas, el gel antibacterial, la desinfección de todas las superficies que tocamos con más regularidad. Y por supuesto abstenerse de salir si no es necesario para poder entender, más bien para poder ayudar a los demás a que tengan también protección contra este virus. Recuerde que si se cuida usted, pues nos cuida a todos. Le agradezco mucho su preferencia. Nosotros continuamos en este su programa. Le decía yo, estamos hablando acerca de los grupos sociales y de cómo es que esos grupos sociales van a interactuar y van a generar la sociedad en sí. Primero la comunidad, ya ingresamos el término de comunidad, y luego ya la parte de la sociedad en sí. Y me gustaría abordar como punto de inflexión ya en este segmento el hecho de que hay dos formas de percibir el grupo, ¿no? Nos decían el apunte de la revista Alternativas en Psicología que los grupos primarios se forman en base a diferentes objetivos y también se forman en base a diferentes pensamientos. ¿A qué voy? Cuando nosotros ingresamos a un grupo o formamos un grupo del índole que sea, nosotros nos asociamos a ese grupo porque las personas que están ahí comparten nuestro pensamiento. Igual y está errado también, pero al final de cuentas compartimos el mismo pensamiento y cuando se comparte el mismo pensamiento se tiene afinidad. Esa afinidad va a llevar a que en el grupo se den interacciones para dar puntos de vista. ¿Qué es lo que sucede con la familia? Es exactamente lo mismo. La familia se forja a partir de que dos personas, hombre y mujer, por decir el estándar básico de la familia, coinciden en muchas cosas, no coinciden en objetivos de vida, bueno, ese es el deber ser, coinciden en objetivos de vida, coinciden en pensamientos, coinciden a lo mejor en situación geográfica, en situación económica, etcétera. Entonces es cuando deciden de alguna manera vivir juntos. Ese ya es formar un grupo. Cuando nosotros estamos yendo a la escuela o cuando vamos a la escuela también tendemos a formar grupos o nos insertamos en los grupos que ya existen porque pues de alguna forma el pensamiento que tienen esos grupos es el mismo pensamiento que tenemos nosotros. Es chistoso dependiendo de dónde se forma el grupo, dependiendo del ambiente donde se forma el grupo, pero generalmente cuando le preguntamos esto a las personas que se les pregunta, oye, ¿por qué te juntas con estas personas? Pues ellos van a decir que porque son buena onda, etcétera, etcétera, pero nunca van a aceptar o nunca van a decirnos, es que piensan como yo. Porque las malas acciones que ese grupo general llegara a tener sería reflejo del pensamiento de todos los integrantes. Y eso, pues más de las veces no nos gusta, ¿no? Es como la familia y los adolescentes. Los adolescentes, más de las veces, por la misma etapa en la que están atravesando, le da pena a su papá, le da pena a su mamá, o les da pena a sus hermanos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera también ese pensamiento se lo ha inculcado en el interactuar que le decía yo de la sociedad hacia la familia hacia el individuo y el individuo a la familia y por consecuencia a la sociedad. Ahora, este concepto que maneja cada individuo dentro del grupo siempre va a ser importante. De hecho, yo creo que va a ser lo más importante que va a determinar cómo se comporta el individuo. Si nosotros como individuos tenemos un pensamiento determinado, vamos a buscar que ese pensamiento tenga eco, porque así es el pensamiento. El pensamiento busca reafirmarse, el pensamiento busca compartirse. Es difícil pensar en una persona que tenga un pensamiento determinado o X y que esa persona no comparte el pensamiento. Al final de cuentas, quizá hay otras personas que compartan o que tengan el mismo pensamiento y lo van a tener de diferentes formas, desde diferentes perspectivas. Pero esa es la magia del grupo, que en el momento de que se empiezan a dar esos diferentes puntos de vista, es cuando se crea un punto de vista que puede beneficiar a todos. Ahora, esta parte del grupo, del integrante, siempre va a ser determinada, insisto, por lo que el integrante traiga.
Entonces, cuando el grupo empieza a imponer reglas de convivencia, reglas de comportamiento, si dichas reglas no están en base al pensamiento o no caben dentro del pensamiento que el individuo tiene, pues simplemente va a dejar de estar en el grupo. Y es un flujo, es un análisis de tiempo que se tiene que hacer y que lo vamos a hacer en diferentes programas sobre cómo va evolucionando el grupo o cómo se va involucionando, cómo va involucionando. Porque llega el momento, cuando le hablaba yo por ejemplo de las brechas generacionales en el segmento pasado, le decía yo que había personas que nacían dentro de ese grupo pero que percibían las cosas desde diferente perspectiva. Entonces, cuando se externan esos pensamientos, cuando se genera ese pensamiento diferente, es cuando se generan las brechas. ¿Qué sucede con por ejemplo, los abuelos y la generación de nietos? O la generación de hijos con la generación de papás. O la generación de papás con la generación de los abuelos. El grupo familiar se va haciendo más grande y conforme se va haciendo más grande se van adoptando nuevas tendencias, nuevos pensamientos, nuevas reglas incluso para aquellas personas que conviven dentro de ese grupo. Y le insisto, esto no es malo. Realmente esto es un muy buen avance, esto es algo muy bueno. Porque imagínese usted, le comentaba yo en el inicio, que si no hubiera esta rebelión, por así decirlo, si no hubiera el rebelarse, o si los más jóvenes no se rebelaran a las costumbres y tradiciones que tiene el grupo de antaño, pues nunca avanzarían. O sea, simplemente se quedarían en el sentido de que pues nosotros, me acuerdo mucho de las castas, cuando hablaban de las castas, que decían es que bueno, pues si naciste herrero, te vas a morir herrero. Hoy no. Hoy sabemos que si nacimos dentro de un grupo que se dedica, dentro de una familia que se dedica, por ejemplo, a la construcción, no necesariamente tenemos que ser constructores. Podemos ser a lo mejor otra cosa relacionada a lo mismo, podemos ser algo completamente diferente. ¿Por qué se da esto? Por la rebelión intrínseca, por el hecho de rebelarse de forma intrínseca a lo que ya vemos y tenemos nosotros. Entonces, el concepto que tiene el individuo de su grupo, por obvias razones, no va a ser el mismo concepto que tiene la sociedad de ese grupo. Entonces, cuando el individuo dentro del grupo no encuentra afinidad, pues tampoco va a encontrar una identidad. Y ese es todo un problema, porque al final de cuentas el ser humano como persona requiere de una identidad, requiere no de unas ataduras, pero sí requiere de un origen. Y ahora, por desgracia, en los grupos donde nosotros estamos o donde nosotros nos movemos, lo primero que buscamos es la identidad. ¿Por qué? Porque en casa ya no la tenemos. El grupo que está en casa, el grupo que forma la familia, no nos brinda una identidad. Sabemos que tenemos un par de apellidos que nos ligan a dos personas, ¿no? Pero también sabemos que esos apellidos los tiene cualquier otra familia, ¿no? Al final de cuentas, cuando nosotros hacemos un análisis, vemos que nuestra familia no se distingue en mucho con las demás. Pero si nos ponemos a analizar, realmente sí hay una distinción. Aún así, los más jóvenes, incluso no sé, se me ocurre los ancianos, no tienen identidad sobre esa familia, porque la identidad, que lo veremos más adelante también, la identidad le da al sujeto capacidad para respetar, para defender, para ampliar, para sentirse orgulloso. Entonces imaginemos nada más una persona que no tiene identidad en la familia, pues la va a buscar en otros grupos, y volvemos a lo mismo, grupos que estén afines con su pensamiento, y eso no es bueno en cierto grado, porque cuando buscamos a alguien que nos dé la razón, es cuando buscamos la estabilidad emocional, y cuando buscamos la estabilidad emocional, ¿se acuerda que le decía yo que viene la decadencia? Pues es todo un hecho, ¿no? Imagínese usted que los más jóvenes, por ejemplo, en las escuelas, que es donde se da más este fenómeno, pues tienen el buen hábito de juntarse con personas que piensan igual, les decía yo, pero llega un momento en que los pensamientos de esos grupos están muy, pero muy radicales, ¿no? Entonces esa persona encuentra, en ese grupo radical, encuentra la libertad que va a luchar contra la represión familiar si en casa la tiene, o va a encontrar o va a buscar en los grupos a donde se conecta o donde se integra todo lo que en el grupo familiar no tiene. Hablando específicamente de familia. Ahora, cuando las reglas de la familia empiezan a chocar con él en relación a su grupo, pues él simplemente va a decidir irse al lugar donde le dan la razón en el pensamiento.
Este es uno de tantos problemas que tiene la familia y que tienen los demás grupos y que vamos a ir analizando conforme vaya pasando esta serie de programas. Sin embargo, es bien interesante que el día de hoy nos sentemos en nuestra realidad y voltemos a ver el grupo que tenemos a nuestro alrededor, valga la redundancia, ¿no? Mamá, papá, abuelos, primos, etcétera, etcétera. Todas las personas que conforman nuestro grupo. Porque una vez que tengamos la noción clara de las personas que forman nuestro grupo, vamos a entender también que esas personas vienen de otros grupos con diferentes reglas, con diferentes criterios, con diferentes tradiciones, y que al momento de formar un nuevo grupo es cuando va a tronar todo el asunto, ¿no? Cuando la puerca tuerce el rabo y los puerquitos el rabito. Porque nosotros finalmente al formar otro grupo tenemos que establecer patrones que no se tenían antes, y recordemos que cuando hacemos cosas que no hacíamos, pues siempre va a causar conflicto. Entonces, los más jóvenes buscan integrarse en grupos que sean contemporáneos a ellos, que tengan su mismo pensamiento, sus mismas ideas en relación al mundo o al medio donde se están desenvolviendo. Y ese grupo, la sociedad lo ve y lo determina también en base a reglas generales. Por ejemplo, veamos en los años 70, ¿no? Las asociaciones que se hicieron muchísimas asociaciones para defender toda clase de derechos, ¿no? Recuerdo uno muy sonado en Estados Unidos, que era el grupo de las Panteras Negras, que defendían la negritud de aquel país en los años 70. Imagínese usted que era una asociación de personas de color serio. Un saludo, por cierto, para todos mis amigos. Tengo muchísimos amigos también de ese color, no es ser racista, los quiero mucho también, un saludo para ellos. Buscaban reivindicar sus derechos, ¿no? Sin embargo, cuando muchos de ellos empezaron a triunfar, empezaron a tener otra visión de la vida, pues ese grupo se fue haciendo menos, hasta que quedaron completamente aislados y se quedaron los más radicales. Lo mismo sucede con los hippies, lo mismo sucede con las asociaciones feministas, con las asociaciones, etcétera, etcétera. Todos los grupos que se van formando, llega un momento en que es una visión primaria de la vida, pero cuando adquirimos más conocimiento, cuando vamos viendo realmente cómo son las cosas y nos vamos desprendiendo de todo eso, es cuando nosotros podemos empezar a ver que el radicalizar las cosas no es bueno. Podemos inclusive perder la vida, ¿no? Como sucedió en el 68 aquí en México, todos los grupos de estudiantes que, si bien tenían muy buenas ideas, pues terminaron en la masacre de Tlatelolco, ¿no? Entonces, este tipo de grupos del que nosotros estamos hablando, nos quiere decir que al final de cuentas el individuo interactúa con el grupo, sí, pero también el grupo con el individuo. El individuo forma parte, asimismo, de varios grupos y está destinado a formar su propio grupo, que es lo que le decía yo de la película de 10.000 AC. Ahora, la capacidad que tenga el individuo para formar un grupo va a estar determinada por la educación que el individuo recibió cuando estaba en su grupo primario. Imagínese usted entonces que aquellas personas que no tuvieron una formación para generar un grupo o para crear un grupo, llegan, porque al final de cuentas es parte inherente del ser humano, llegan a querer formar un grupo, pero no saben cómo. Y pues lo hacen de la manera que Dios les dio a entender, ¿no? O sea, buscan la parte de satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Recuerde las necesidades que hablamos de la pirámide de Maslow. Y pensamos que en el momento de satisfacer esas necesidades es más que suficiente, pero no es así. Y realmente en casa, en el grupo primario, que es la familia, o en el grupo donde nos desenvolvemos, como nos mencionan en el apunte de la revista, pues al final, ese grupo es el que nos va a formar. No nos va a formar el grupo con el que estamos de acuerdo, o el que nos reunimos en la escuela, o desgraciadamente sí, más de las veces también, ¿no? Pero a lo que voy es que al final, si nosotros vamos a formar un grupo, ya sea de familia, ya sea de amigos, un grupo para un equipo de fútbol tan simple, ¿no? Necesitamos cierta formación. Porque la mayoría de personas, ¿se acuerda que le decía yo que en los primeros grupos de los seres humanos, los que gobernaban o los que eran líderes eran los más fuertes? Por desgracia está comprobado que el más fuerte no es el más inteligente. Y está comprobado también que el que grita más no es precisamente el líder, ni el que sabe más. Todos somos líderes, pero necesitamos ser formados para. Entonces, algo que también, otro punto, un área de oportunidad muy grande que tienen las familias para mejorar, pues es sin duda el hecho de la educación de los líderes, ¿no? Y cuando hablo de educación de líderes, me refiero a la educación de los hijos para ser primero líderes de su propio ser, de su propia persona.
después de la propia comunidad, después más bien del propio grupo, después de la comunidad, después de la sociedad. Pero veamos en esta realidad que estamos analizando. ¿El grupo al que pertenecemos nos forma para ser líderes? Porque en algún momento vamos a tener que tomar la batuta, o sea, nos guste o no nos guste, porque así viene desde antaño. Los cazadores y los recolectores le pasaban la batuta a los más jóvenes, pero ya les habían enseñado todo lo que les tenían que enseñar, ya les habían enseñado cómo cazar, cómo esto, cómo aquello, y ya les habían pasado y les habían transmitido todo el conocimiento que tenían para que ellos continuaran, porque los que estaban al frente ya no pueden. Y eso se refleja mucho en nuestra sociedad contemporánea, que vemos, por ejemplo, que los ancianos, las personas mayores de 60, de 70 años, son personas que están a expensas de los más jóvenes o de los demás, pero los demás no están educados para cuidar a los ancianos, no están educados para darles el lugar que se merecen, por así decirlo. Ni los hijos están educados para entender a los papás. ¿Por qué? Porque no nos forman así. Es decir, no hay una formación a largo plazo para el ser humano. Y en los grupos antiguos sí. En los grupos antiguos se destinaba un heredero, ¿no? Por decirlo algo. Ya decíamos, bueno, es que fulano de tal se va a quedar con el nombre de la familia. Pues fulano de tal tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Y aún así, con sus ideas propias, mejorar. El problema con todo esto, estimado redescucha, es que no estamos pensando de esa forma. No estamos pensando a largo plazo, estamos pensando en un plazo inmediato, en un plazo de sobrevivencia. Le decía yo, las personas que forman los grupos familiares o los grupos sociales no lo hacen con el objetivo de que ese grupo permanezca en el tiempo. No hay una planificación como tal. Sin embargo, deberíamos de tener nosotros esa capacidad, porque el vivir en grupo brinda muchísimos, pero muchísimos beneficios. Claro que también tiene muchos vicios, eso que ni qué, porque recordemos, está formado por personas, pero al final los beneficios que da o que otorga vivir en grupo son mucho mayores y son más redituables que los vicios que pueda tener. ¿Cuál es uno de los vicios que tienen, por ejemplo, los grupos en la actualidad? Es el mueganismo, ¿no? Lo que los psicólogos dicen que son familias muégano, o la familia cangrejera, ¿no? Que tanto le dicen. Pero al final de cuentas, cuando empecemos a ver la estructura de la familia, cuando empecemos a ver cómo es que una familia debería de ser, cómo debería de funcionar, pues es un pensamiento completamente diferente. No es un grupo que se forma para defender, porque también muchas personas tienen ese hábito, ¿no? De que dicen, es que mi familia, yo defiendo a mi familia hasta la muerte y no sé qué, y tú las traes. Pues un grupo de ese tipo también está condenado al colapso, ¿no? Como todos los demás grupos, porque al final de cuentas la persona que vive dentro de ese grupo, que forma ese grupo, no tiene la educación y tiene el conocimiento para formar personas que trasciendan y que hagan trascender a ese grupo. Todo esto es bastante complejo, bastante difícil de entender y de apreciar, pero vamos a quedarnos con un punto bien interesante en este segmento propiamente y el día de hoy, ¿no? Los grupos tienen la consigna, los grupos sociales, todos los grupos sociales, tienen la consigna de hacer crecer a sus integrantes. Todos. Así sea un grupo de secundaria, sea un grupo de universidad, sea un grupo familiar, sea un grupo social, sea el grupo que sea, todos los grupos tienen la consigna de hacer crecer a sus miembros, a sus integrantes. La pregunta del millón, ¿sucede? En los grupos en los que usted está, no vamos tan lejos, hablando de grupos, ¿no? Las redes sociales ofrecen los grupos que tenemos, por ejemplo, en el WhatsApp, ¿no? Los grupos que se forman en el WhatsApp, ¿cuántos de ellos nos generan un beneficio real? La mayoría son de entretenimiento. Hay grupos específicos que te obligan a hacerlos, como los de la escuela, los del catecismo, los de la universidad, etc. Pero realmente un grupo donde se comparta información, literatura, educación, no existe. No sé si es cultural, más adelante lo iremos viendo. No sé si es cultural, no sé si es personal. Pero también los grupos, la mayoría de grupos, ya contestando la pregunta de que si nuestro grupo lo hace, la mayoría de grupos no lo hace.
Entonces, la idea, estimado escucha, con todo esto que le estoy comentando al final de este programa, es que nosotros vayamos intentando ver y descubrir y analizar nuestro grupo social, y bueno, mejor dicho, nuestros grupos sociales, incluyendo la familia, para ver de qué forma interactuamos con ellos, cómo interactúan ellos con nosotros y cómo interactúa todo el grupo con la sociedad. Esto lo vamos a ir comentando, le decía yo, a través de una serie de programas que vamos a ir analizando ya sobre un grupo específico que es la familia, y de ahí nos vamos a desprender con otros grupos. Vamos a tratar la familia en varias aristas, entonces al final tenemos que empezar a analizar y ver todos esos grupos. Le insisto, un grupo está formado por personas. Las personas tienen valores, principios, el grupo tiene tradiciones y costumbres. El grupo se basa en una moral, la persona se basa en la ética. Todos los grupos, de cualquier tipo que sea, tienen el objetivo de hacer crecer a la persona. La persona interactúa con el grupo interactúa con la persona y el grupo en su totalidad interactúa con la sociedad. Si nosotros nos fijamos en cómo está actuando nuestro grupo al día de hoy, vamos a poder ser capaces de contribuir a mejorar ese comportamiento. Sé que es mucha información, sé que es mucho lo que se dijo, pero también estoy seguro de que todo esto le va a ayudar a reflexionar un poco más acerca de lo que realmente tenemos y pensamos de nuestros grupos sociales. Y pues bueno, como el tiempo no espera a nadie, pues a nosotros tampoco. Por el momento se nos ha terminado el tiempo de esta edición, pero de verdad yo le pido que si usted tiene dudas sobre esto que estamos hablando, nos envíe un correíto en la línea de lafe@gmail.com, y que si es necesario repita el programa para entender los términos, que al final no creo que sean tan complejos, pero si tiene usted alguna duda también, pues con todo gusto la podemos resolver. Le estaré enviando también material acerca de todo esto, hay muchísimo material, nada más que hay que ver cuál es el bueno, cuál es el ideal, porque la mayoría está muy radicalizado ya, como le decía. Entonces hay que ver cuál es el que podemos analizar y ver, siempre con el objetivo de que nos haga mejores personas. ¿Le parece? Pues bueno, le agradezco mucho su tiempo, le agradezco su presencia, gracias de verdad por estar con nosotros, y como en cada emisión también le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire, a Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios, al padre José Luis encargado de toda esta bandota. Pues de verdad muchas gracias por su apoyo. Junto con ello a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Espíritu de Dios fluye en mí. Espíritu de Dios fluye en mí. Espíritu de Dios fluye en mí. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios fluye en mí.
Dios fluye en mí. Espíritu de Dios fluye en mí. Espíritu de Dios fluye en mí. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.